respondiendo que es como un tesoro poder encontrarse 2 o 3, porque son perseguidos, porque traen cachitos de la palabra cada uno de ellos y comparten. Y nosotros tenemos la libertad de venir y poder adorar al Señor juntos, porque parece que las cosas se están calmando y damos gracias al Señor. Y seguimos orando por nuestros hermanos en la India, por nuestros hermanos en los diferentes países que están dando sus vidas de una manera literal. Amén, Señor, y nos acordamos de ellos y nos unimos a esos hermanos que ahora mismo en diferentes sitios hay grupos de alabanza que están haciendo esto como medio terminando. Hay sitios donde hay solo una guitarra, hay sitios que no hay nada, hay sitios que tienen un pedazo de equipo, la iglesia enorme, iglesias muy pequeñas, iglesias muy bien, iglesias que no están tan bien. Pero lo que importa es que la iglesia del Señor se reúne para glorificar su nombre, para buscarle, para escucharle. Hemos venido con un corazón sediento del Señor. Hemos venido con un corazón agradecido por poder estar la iglesia unida buscándole. Hemos venido con ganas, hemos venido diciendo: Señor, te necesito. Padre, mi corazón está lleno de alabanza por ti. Mi corazón está sediento por tu palabra, por tu presencia. Si no es así, mi hermano, es una oportunidad para ponernos delante del Señor y decirle: Señor, yo inclino mi corazón, yo me bajo de la silla, yo me bajo del trono. Señor, siéntate tú en el trono, siéntate tú, Señor, toma tu lugar en esta iglesia, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, es un privilegio poder venir y estar con mis hermanos y adorarte con tranquilidad, sin miedo a que en cualquier momento pueda entrar alguien. Señor, es un privilegio, Padre, y nos ponemos, Señor, de rodillas, Señor, y nos ponemos a clamar en oración por nuestros hermanos, Señor, perseguidos, por nuestros hermanos que lo están pasando mal por causa del coronavirus, Señor. Te pido, Padre, que tú envíes ángeles que les sostengan, Señor, ángeles que les acompañen, Señor, que reconfortes sus corazones, Señor, que tú hables palabras, Señor, de vida eterna, Padre. Oh, Señor, que tú traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que yo pueda entender antes de que sea demasiado tarde el privilegio que tengo de venir libremente y tener toda la facilidad para adorarte, Señor. No permitas que mi boca se calle de glorificar tu nombre, Señor. Y venimos en esta mañana en contra de toda artimaña del enemigo, en contra de tu iglesia, en el nombre de Jesús, Señor. Y me uno, Señor, a las iglesias de este pueblo que en este momento te adoran y te buscan, Señor, como un solo corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Mi hermano, aprovecha para inclinar tu corazón en adoración al Señor, en sencillez y en humildad. ¿Os acordáis del pasaje aquel que dice que había dos? Un publicano y un fariseo, creo que era, ¿no? Y el fariseo y el publicano se golpeaba el pecho diciendo: Padre, no soy digno, Señor, no soy digno. Y el fariseo decía: gracias porque yo no soy como este publicano, gracias porque yo no soy como este. Y si en nuestro corazón hay algo de esto, hoy es el día de dejarlo atrás. Si hay algo de que yo no soy como yo merezco, yo no sé, o no me gusta, uy, esto está mal, uy, qué iglesia más, no sé qué, uy, esto, uy, lo otro. El Señor busca un corazón contrito y humillado. Dicho esto, buen día. Dice la canción que vamos a cantar: cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza y los entregaré ¿por qué lo vamos a cambiar?
por el gozo de Dios. Aleluya. Vamos a levantarnos, va. Gracias. Oh, qué alegría, de verdad, tendríais que veros. Qué alegría, gracias Señor, gracias porque volvemos a estar juntos. Gracias Señor, gracias. Su amor es fuerte y
estáis aquí jóvenes delante y el Señor os dice que viene un nuevo tiempo para vosotros. Ya no vais a estar escondidos, ya no vais a tener temor porque el Dios de los ejércitos está con vosotros. No es casualidad que estéis delante, el Señor os ha escogido y ahora viene un nuevo tiempo. No va a ser fácil, no va a ser fácil, porque afuera hay mucha presión, pero el Dios que creó los cielos y la tierra está a vuestro favor. Porque dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis aflicción, pero dice el Dios que creó los cielos y la tierra, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Y va a ser un tiempo que vais a tener que apartaros en santidad para Dios. Y apartaros en santidad no significa esconderse, significa guardarse del pecado, guardarse de la suciedad, porque el Señor os ha escogido. Aleluya. Iglesia, vamos a tener que estar sosteniendo y acompañando a estos jóvenes. La iglesia del Señor tiene que levantarse y acompañar. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Siento muy fuerte el llamado de Dios para vuestras vidas, jóvenes. Siento muy fuerte el llamado de Dios para vuestras vidas. Oh, Rabacara, Bashere, Becora, Bajara, Basara, Becora, Mamá, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay un plan del enemigo para hacer que sintáis vergüenza. Hay un plan del enemigo para que sintáis que no tenéis identidad en la casa del Señor, que no tenéis identidad en la iglesia de Cristo, y esto es del enemigo. Esto es el enemigo, porque vuestra identidad está en el Señor. ¿Quién sois? Sois hijos de Dios. Aleluya. Gracias, Señor.
sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Aleluya, gloria a Dios por este tiempo tan bonito de recogimiento, de presencia del Señor. Por fin tenemos la oportunidad, después de mucho tiempo, de participar de la comunión de la Santa Cena y el diablo ha querido pararnos, pero hoy tenemos una victoria muy bonita, muy preciosa, de ver tantos hermanos que estamos aquí y sobre todo también con el deseo de tener la comunión que el Señor quiere que tengamos los unos con los otros y en especial en el partimiento del pan y del vino. Quisiera leeros un pasaje que me ha venido a la mente cuando estábamos alabando al Señor y en referencia a la Santa Cena. Es en el nacimiento de la Iglesia, cuando la Iglesia recibió la palabra, recibió la unción y el bautismo del Espíritu Santo, y los hermanos se reunían por las casas y adoraban y tenían todo en común. Y dice que Pedro, después de todo esto, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. En el nacimiento de la Iglesia vemos el hambre y el interés que tenían de tener la comunión los unos con los otros, pero lo más importante, hermanos, que quiero resaltar en esta mañana, que todos aquellos que recibieron la palabra y la entendieron y dieron un paso de fe, fueron bautizados. Me refiero que para participar de la cena del Señor, todos aquellos que han sido bautizados, que han recibido el bautismo por agua. De otra manera no lo entendemos, porque el bautismo nos introduce en el cuerpo. Y entonces lo más significativo de este pasaje dice que después del bautismo tenían un deseo muy grande de estar juntos, de hacer las cosas juntos, de tener comunión, y la palabra mágica que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No es tan solamente el llegar, sentarse, escuchar la palabra y ya estoy bautizado y ya está todo hecho. No, hermanos, la palabra nos dice que perseveraban. Lo que tenemos que hacer es dar el paso de fe del bautismo. Y es verdad, pero la perseveración, el que estar constantes, pendientes del Señor, de lo que Él quiere, y creciendo en la palabra, creciendo en la sabiduría y en el entendimiento del Señor, para poder ganar a todo el ataque del enemigo. Lo digo esto porque al participar de la cena del Señor, es algo que tenemos que tener en cuenta, que es algo significativo, algo que es importante, algo que es de respeto y que nos recuerda la pasión, la muerte, la entrega del Señor Jesús a nuestro favor. Ahora bien, no vale solo los que están bautizados, sino todos aquellos que perseveran. Porque bautizados podemos estar algunos, muchos, pero perseverar es otra cosa. Por eso es importante que en ese momento tengamos la conciencia de lo que estamos haciendo. Estamos recordando la muerte y la pasión del Señor. Por eso dice en el libro de Corintios, cuando está hablando el apóstol Pablo y está recordando lo que el Señor Jesús hizo, y en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 23
les explica, nos exhorta, nos explica. ¿Por qué hago este énfasis? Porque hace mucho tiempo que no participamos de la Cena del Señor y parece como que ha sido un tiempo normal. No es normal. Lo normal es lo que vamos a hacer ahora. Y entonces dice, porque el apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor, yo lo recibí, yo lo vi, yo lo entendí y os exhorto. Y también dice, lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí hemos entendido el requisito. Pero un poquito más adelante, en los versículos siguientes, dice, de manera, está diciendo, atención, de manera que cualquiera que comiere el pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, sin darle la importancia, sin respeto del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y esta es la exhortación de tener presente la seriedad, la importancia que tiene el participar de la mesa del Señor. Así que voy a aprovechar, para hacerlo un poquito más rápido, más ágil, voy a pedir a 2 hermanas y 2 hermanos que nos ayudarán en el reparto. Y cuando tú recibas este pan, lo tomas en tu mano, le das gracias al Señor por el sacrificio que hizo. Te analizas a ti mismo si eres esta persona que realmente Dios quiere que seas. Si hay algo en tu interior o algo que no está correcto, es el momento de pedirle perdón al Señor, estar en paz con Dios. Tomas el pan, cuando te llegue también la copa, es la copa de sufrimiento del Señor, que recuerda la pasión, la muerte, la entrega. Y tú eres partícipe, estamos agradecidos porque Él tomó nuestro lugar. Así que, hermanos, vamos a orar por este pan, por este vino. Y recordarlo, el primer pasaje que he leído era cuando nació la iglesia, se reunían en las casas y partían el pan juntos. Y eso que decían, fraternidad, comunión, respeto, esperar en Dios. ¿Vale? Hoy lo hemos hecho, lo hacemos aquí después de tanto tiempo, agradecidos al Señor por la nueva oportunidad que tenemos de volver a participar. Anhelábamos, yo deseaba, le dije a Javier, hagámoslo, quiero tener comunión porque esto nos une como iglesia, como hermanos, como pueblo, como familia, como que tenemos un mismo Padre, que tenemos un mismo Salvador, un mismo Señor, somos uno en Cristo. Esto me une contigo. Cuando queremos tener comunión con alguien, con una persona, y decir, ven a cenar conmigo esta noche, vamos a tener comunión. Dios nos invita también a tener comunión con Él y los unos con los otros. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos muchas gracias por este sacrificio que hiciste a nuestro favor. Te doy gracias, Señor, porque esto nos acerca y nos pone la mente más en comunión contigo, Señor, y nos hace ver realmente que necesitamos de ti continuamente.
Señor, perdona nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados, Señor, para que seamos dignos de participar de esta cena contigo, Señor, de tener esta comunión contigo. Señor, sabemos que el pecado no tiene comunión contigo. Por tanto, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos limpies de toda maldad. Y te rogamos, Dios mío, que tú bendigas este pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tú lo bendigas, Señor, que sea bendición para tu pueblo, Señor. Que sea medicina de unidad, que sea medicina de comunión, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y asimismo te rogamos también por esta copa, Señor, que simboliza esta muerte, esta pasión, esta sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias, Padre, porque al participar de esta copa, Señor, estamos recordando y participando también de este sufrimiento, pero sobre todo de esta victoria, de esta entrega y de la victoria de la cruz, Señor. Gracias te doy. Bendice esta copa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Que sea un bálsamo, una medicina, Señor, una restauración, una comunión contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a partir... a recibir el pan y luego detrás repartimos el vino. Sí. Y cada uno, a veces lo tomamos todos juntos, a una vez, pero yo creo que en esta mañana cada uno lo tome como vea, como sienta, no antes de haber dado gracias al Señor y orado. Recordar que participaban todos aquellos que habían sido bautizados por agua, por inmersión, según el mandamiento bíblico. Si tú no estás bautizado, te animo a que lo hagas. Aleluya. Gloria a Dios, qué bendición esta mañana entreveros a todos vosotros. La iglesia llena, ¿verdad? Bueno, por lo menos estamos al tope de lo que podemos. Guardemos las distancias que podamos y las mascarillas, ¿verdad? Para que el enemigo no saque ventaja de esta bendición. Yo no sé tú, pero con lo que ha ocurrido hasta ahora, yo me siento muy bendecido con esa visitación. Parece ser, creo sinceramente que el Señor se ha alegrado de ver a su pueblo hoy como vosotros estáis, como estamos, juntos, unánimes, sumergiéndonos en la presencia de Dios. Y ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Os reconozco que es un tema que no tenía muy claro si tocarlo. Todavía no ha salido el título, mejor así no asustáis. Y no sabía si tocar este tema u otro, porque este tema se predica muy poco acerca de él. Y además es una palabra, como dice el apóstol Pablo, no es leche espiritual, es alimento sólido. Por lo tanto, para poder tomar alimento sólido ya tiene uno que tener
un peso en el Señor, un tiempo en el Señor. Entonces, con la ayuda del Señor intentaré explicarlo de manera que también puedan entenderlo las personas que llevan menos tiempo en los caminos del Señor, ¿verdad? Pero alguien me dijo, ¿cómo no lo vas a predicar? Si no lo predica nadie, ¿cuándo lo vamos a entender la iglesia? ¿Verdad? Así que el tema, ahí lo tenéis, discernimiento espiritual, el sexto sentido. Es algo que no se habla mucho, como decía antes, ¿verdad? Todos tenemos una gran necesidad de tener discernimiento del espíritu. No simplemente sabiduría, que muchas veces la sabiduría humana es un impedimento para captar lo que hay en el mundo espiritual, ¿verdad? Tenemos los seres humanos tenemos una tendencia a juzgar las cosas por las apariencias externas y eso muchas veces no es lo correcto, sino que muchas veces necesitamos discernir lo que hay detrás de la apariencia que nos está dando o de las palabras que nos está dando una persona. Y eso no se puede hacer, digamos, con la mente humana. Tiene que ser por revelación del Espíritu Santo, por el discernimiento espiritual. La mayoría de las personas tienen 5 sentidos, pero los cristianos tenemos 6. ¿Sabéis lo que ocurre con el sexto sentido? Que la mayoría lo tenemos adormilado. No lo estamos ejerciendo. Primera de Corintios, capítulo 12. A ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de los dones, porque el discernimiento espiritual es un don espiritual. No es una sabiduría de uno que es más listo y otro que es más torpe, sino que es un don que Dios da, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, capítulo 12 de Primera de Corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿De quién? De los demás, no para mi provecho. Porque hay gente que usa los dones espirituales para su propio provecho. ¿En qué sentido? Pues a veces se puede usar los dones para ganarte a la gente o qué sé yo, para cosas que no son lícitas, que no es lo de Dios. Pablo nos lo aclara, que Dios nos ha dado dones espirituales para provecho de la iglesia y de la gente con la que nos relacionamos. Porque a este es dada por el Espíritu, es decir, a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, que es el tema que vamos a tocar con la ayuda del Señor, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿A qué Espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. Así que no se trata de muchas veces de lo que a ti te gustaría o te dejaría de gustar. Ahora, hay una cosa que sí que es cierta con respecto a este don. Y es que todos los creyentes lo necesitamos. A ver, ahí, ¿cómo te explicaría? Aunque sea lo mínimo, la base, pero tenemos que anhelar esos dones, como dice el apóstol Pablo en algunos lugares. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de muchas cosas que todos son apariencias y nosotros necesitamos ver lo que es real, lo que está dentro de la persona, ¿verdad? Y para eso no sirve el razonamiento humano, sirve el discernimiento de espíritu. ¿Y cómo puedo yo captar lo que hay en la otra persona? Por ejemplo, imaginaros que alguien me quiere hacer una estafa, me quiere engañar. ¿Cómo me la apaño yo? Porque hay gente que no vea cómo le da la lengua, que bien saben vender su paquete, ¿verdad? Y humanamente tú siempre estás en desventaja con ellos. Pero ¿cómo sabes si esta persona
está siendo genuina o te quiere engañar. Pues solo hay un camino, chato. Una dependencia del Espíritu Santo. Señor, tú has prometido que me darás discernimiento espiritual cuando lo necesite. Lo necesito, porque yo no sé lo que esta persona, si es genuina o no. Sabéis que yo estuve de constructor mucho tiempo y os extrañaría saber que yo he dejado de coger trabajos muy suculentos porque le preguntaba al Señor, ¿qué hay detrás, Señor? No todas las promesas, en este mundo hay muchas promesas, pero tú sabes realmente si eso me conviene o no, Señor. Y si yo sentía aquí en mi espíritu, no aquí dándole vuelta a la cabeza, sino si aquí en mi espíritu yo sentía, José, no tires para adelante. Hay una señal que Dios nos dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Si cuando tú le haces esa pregunta al Señor, no tienes paz en tu corazón, aunque no sepas el cómo y el por qué, pero di no. ¿Me estáis entendiendo? Y yo me he librado de estafas, gracias a Dios, porque he dependido del discernimiento de Dios. No estoy con esto diciendo que yo tengo mucho discernimiento, no. Pero hay veces que cuando tú lo necesitas, Dios te lo da. Porque Dios lo que quiere es que sus hijos podamos vivir esta vida en victoria y no que nos la vayan pegando como tontos. ¿Sabéis que mucha gente por el hecho de ser cristiano nos toman por tontos? Menos mal que estáis de acuerdo conmigo. Esto va bien, esto me anima. Veo que no estoy tocando un tema tan raro, ¿verdad? Aleluya. No es lo mismo, cuidado, no es lo mismo tener discernimiento que tener un presentimiento. No es lo mismo. La sospecha no es un don. Sospecho que lo que te pasa es que eres un mal pensado. Pero eso no es. La sospecha no es un don de lo que yo no estoy hablando de la sospecha. Estoy hablando de algo espiritual, de algo con peso, ¿verdad? Así que no es lo mismo discernimiento que tener un presentimiento. Y además estamos tocando cosas muy delicadas. Porque dependiendo de la actitud que tengamos tocando esto, podemos hacer daño. ¿Verdad? Yo no puedo ir pretendiendo ver lo que hay en el corazón de cada hermano mío. Yo no lo puedo. Es que sería estúpido por mi parte. ¿Me entendéis? Pero sí que hay veces que en alguna ocasión voy a necesitar la guía del Espíritu Santo. Señor, muéstrame qué hay en el corazón, qué hay ahí. Porque, ¿sabéis? Te vienen dos hermanos que se han peleado, ¿vale? Se han discutido. No digo peleado a puñetazo, que se han discutido. Te viene uno y te cuenta su versión. Dice, pues es verdad, este tiene razón. Caramba, te viene el otro, te cuenta su versión. No, pues este tiene la razón. ¿Cómo averiguas esto? Pues Señor, lo único que puedo hacer es muéstrame tú qué es lo que hay detrás. Y así podré tener una conclusión clara. Muchos creen que el discernimiento es un don que es solo para identificar demonios. Hay muchos creyentes que por falta de meterse ahí en profundidad de la palabra de Dios creen que el discernimiento de espíritu es nada más que para ver demonios. Algunos por todos lados lo ven, otros por ninguno. Pero el don de discernimiento de espíritus no se refiere solo, que sí que lo es también, para identificar demonios o cosas del mal, sino también para identificar qué hay en el espíritu de la otra persona que me la quiere pegar, por ejemplo. ¿Verdad que me estáis entendiendo? Es un poder para discernir el espíritu que está operando detrás de esa persona, que a veces ni esa persona lo sabe, que le está moviendo a hacer esto o aquello. ¿Verdad? Vamos a poner algún ejemplo de la Biblia. El mejor ejemplo que tenemos de una persona que tenía discernimiento del Espíritu, tenemos que ir por narices al Señor Jesús. El Señor Jesús. Ahora tú me dirás, claro, ¿cómo no? Si Él es Dios, ¿cómo no va a tener discernimiento espiritual? Y por una parte tiene razón. Pero te voy a decir algo que no hace muchos días dijo Javier, nuestro pastor, una cosa que a mí me llamó la atención. Dijo que el Señor Jesús solo cuando vino a esta tierra lo hizo para poder identificarse con nosotros de tal manera que solo usó su autoridad, no es la palabra divina, su divinidad
solo la usó para perdonar pecados. En lo demás, todo lo hizo como tú y como yo. La diferencia, que sin pecado, como dice la palabra de Dios. Y vamos a buscar un texto que nos lo aclara claramente, muy bien. Filipenses, capítulo 2. Cuando dice el apóstol Pablo, haya pues, el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, él estaba en todo su derecho de no despojarse de su divinidad, por decirlo de una manera. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos por partes. El texto lo vamos a continuar después. ¿Qué es despojó? Se despojó. Se quitó su ropa de rey, de reyes y señor de señores, para que me entendáis, que no es la ropa física. Se despojó para poder actuar como uno de nosotros, para poder identificarse en todo como uno de nosotros. Un texto que me llama mucho la atención es que dice que el Señor se identificó, en todo fue tentado como tú y yo. Y para eso tenía que despojarse no sé si me estáis entendiendo, de su divinidad, que nunca dejó de ser Dios, quiero que me entendáis. Lo que no quiso es jugar con ventaja, para que si a ti y a mí nos decía, caminad por ahí, es porque yo primero lo he hecho a vuestro nivel. No como rey, no como Dios, sino como uno de vosotros. Se despojó. Es como, ¿cómo te diría? Un policía tiene autoridad para denunciarte si va vestido de policía. Yo ahora cojo el coche, salgo a la calle, me para uno de paisano y me dice, te voy a denunciar porque te has saltado un stop. Y digo, ¿y tú quién eres? Y no me puede denunciar. Daniel, ¿te acuerdas que una vez veníamos de Toledo de un retiro? Mira cómo se ríe ya. Mi mujer no sé si lo sabe, o sea que me estoy metiendo en un berenjenal. Pero veníamos de un retiro, no recuerdo cuántos hombres, veníamos 8 hombres, sí que me acuerdo, no sé si venía Ángel o no, también, pero veníamos 8 hombres con nuestras respectivas maletas y todo, y regresábamos del retiro más contentos que unas castañuelas, ¿verdad? Y yo iba con la furgoneta, siempre que íbamos un grupito, siempre llevaba yo la furgona. Y veníamos por la autovía, bueno, charlando y todo lo demás, y a mí que me pesa el pie muchas veces, íbamos a 160 con la furgoneta. Y de pronto, mira cómo se ríe Daniel, de pronto se me pone aquí en la izquierda, 2 muchachos iban con un coche particular. Se ponen 2 muchachos y me dice el de la banda de aquí, y yo la verdad, menos mal que no le hice ningún gesto feo, que venía de un retiro, ¿cómo le iba a hacer un gesto feo? y yo simplemente le hice este gesto como diciendo, ¿qué quieres decir? No te entiendo. Y él, y yo, no te entiendo. Coge, se pone delante, un coche particular. De pronto se le levanta la parte de atrás, policía. Dijimos nosotros, no, se me va a caer el pelo, me va a caer un paquete que no vea. Claro, inmediatamente hace el hombre así, nos para a la cuneta y yo dije, me va a caer una que no me van a dejar ni un punto. Ay, y me dice, se acerca el hombre allí, dice, ¿pero estás loco? Dice, ¿tú no ves que vas a 160 y con una furgoneta como máximo tienes que ir a 100, 120 si te haces mucho, como mucho pedir? Dice, y además vas cargado de hombre que te lo va a matar, tío. ¿Cómo se te ocurre? Te mereces que te metan una multa que se iba a caer el pelo. Y yo digo, pues tienes razón, íbamos charlando, íbamos contentos y tal, y pues se me iba el pie. ¿Y sabes qué pasó? Yo tenía el paquete, yo ya estaba seguro que me iban a pegar un leñazo que no veas. Y me dice, haga usted el favor de ir a la velocidad correcta y márchese. Y me marché y no me denunció. Y yo luego después, cuando estaba trabajando en un lugar en el que era policía, un policía retirado, el dueño del bar, y le conté el caso y le dije, oye, ¿por qué no me denunció si me echó una bronca de 3 pares de narices? Dice, porque estaba fuera de servicio. Por decirlo de alguna manera,
Cuando dice aquí la Biblia que Jesucristo, que nuestro Señor Jesús se despojó, hizo eso, fuera de servicio como Dios para hacerme como uno de vosotros. Y todos los milagros que hizo, los dones de discernimiento, de sanidad, de todo, lo hizo como hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. No jugó con ventaja, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, aún se bajó más todavía, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Bueno, ya sabemos el texto, ¿no? Y le dio un nombre, que sobre todo nombre, etc. Pero queda claro, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús tenía discernimiento espiritual, como utilizaba los demás dones, pero no por el hecho de ser Dios, aunque nunca dejó de ser Dios. Yo quiero que esto quede muy claro. Entonces, el Señor Jesús, vemos algunas de las cosas que hace, que nos enseña sobre el discernimiento espiritual. Yo me sorprende muchísimo que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, y creo que es el 19, nombra dos casos que a mí siempre me han llamado la atención. Uno es el caso del joven rico. Dice la palabra de Dios, y dice en otro de los evangelios, que a mí me gusta mucho leer los diferentes evangelios porque coges un panorama más grande, que era uno de los principales. Es decir, era uno muy conocido, que además era rico y era joven, lo tenía todo el hombre. Y que él quería agradar a Dios, tenía una muy buena intención. Sin embargo, cuando le dice al Señor Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos, sabéis, en fin, conocemos toda la historia, ¿no? Pero yo me preguntaba, cuando el Señor Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y yo digo, ¿sabéis que solamente en la Biblia se encuentra un caso así? El Señor Jesús no se lo dice a nadie más, solamente a este joven rico. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿y por qué? Pues muy sencillo, porque nuestro Señor Jesús tenía discernimiento espiritual y podía ver lo que había dentro del corazón de ese hombre, y aunque tenía muy buenas intenciones, sabía que aquí dentro jamás Dios sería el primero. El dinero estaba por delante de Dios. Eso es discernimiento espiritual, ¿me entendéis? Todo aparentaba que reunía todos los requisitos y tenía una actitud buenísima. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, porque sabía que él no iba a entregarse a él, ¿verdad? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo o algo así. No, es igual. Pero en el Evangelio de Marcos dice que Jesús mirándolo, en el capítulo 10, mas Jesús mirándole le amó. Y se marchó muy triste. ¿Y sabes qué? El Señor Jesús no perdió su tiempo con él. ¿Te has dado cuenta del detalle? No perdió su tiempo. Pero siempre me ha llamado la atención que prácticamente la siguiente historia que cuenta es que Jesús va y ve a Zaqueo subido a un árbol. Y yo pensaba, ¿sabéis quién era Zaqueo? Era un publicano, que era un recaudador de impuestos y que además cada cosa que te cobraba le metía un recargo para el bolsillo. Y era rico. Y dice que cuando Jesús pasaba, no fue Zaqueo, mirad, el joven rico fue el joven rico que fue al Señor. Zaqueo no fue al Señor, simplemente se subió para verlo pasar. Por lo que había en su corazón, porque anhelaba verlo. Es Jesús quien le dice, Zaqueo, baja, que hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Yo siempre pensé que tenía que haber sido al revés, que le tenía que haber dicho a Zaqueo, vende todo lo que tienes, que eres un chorizo, que te ha hecho rico cobrándoselo a la gente, y al joven rico le tendría que haber dicho, venga, que me voy a comer a tu casa. Pero no ha sido así, porque Dios mira más allá de lo externo. Mirándolo, lo externo, a que tú harías lo que yo. ¿Verdad que tú también interpretarías así? Mirándolo la parte de fuera. Pero el Señor Jesús, que mira el corazón, que mira el espíritu, a Zaqueo le dijo, baja, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y por qué?
Discernimiento espiritual. Dios sabía la respuesta que iba a tener Zaqueo. No hizo falta que Jesús le dijera ni media palabra para que él dijo, ¿sabes qué? Si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y Jesús no le dijo que hiciera nada. ¿Verdad? ¿Verdad que me entendéis? Eso es discernimiento espiritual y tenemos el mejor ejemplo en Jesús. ¿Y los creyentes qué tal andamos? Iba él con 2 discípulos, Jacobo y Juan, los envía que fueran delante de él a una ciudad de samaritanos. Los samaritanos no les hizo mucha gracia a estos 2 y cuando regresan le dicen a Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? ¿Qué te parece? ¿Qué discípulos tenía Jesús? Eso está, espérate, porque hay hermanos que están tomando notas. Eso está en Lucas 9, 54 y 55. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? ¿Qué les contesta? El Señor Jesús sabía ver qué estaba moviendo detrás a estos 2 siervos suyos. Un espíritu vengativo, un espíritu de ira, un espíritu de qué sé yo qué. Le dice las palabras, no sabéis de qué espíritu sois. ¿Cómo que no lo sabemos? Claro que no. Hace un momento estaba muy espiritual, pero ahora resulta que porque te han dicho no y te han dado con la puerta en las narices, te pones como una fiera. ¿Qué espíritu está operando a través de ti? Así que no sabéis de qué espíritu sois. Con Pedro, hay un momento en el que Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y unos decían, tú eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro... Así cada uno iba dando su punto de vista. Y Pedro, que creo que fue la primera vez, que no fue el primero que habló, fue la primera vez que lo veo que se calla y espera recibir algo de Dios. Y Jesús le dice, cuando le dice, ¿y tú qué dices que soy, Pedro? Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toma ya. ¿Y qué? Es la primera vez que se quedó callado, porque a veces no podemos recibir una palabra de Dios porque no paramos de largar nosotros, ¿verdad? Y hay veces que hay que saber esperar a que Dios te hable para luego tú dar. Pedro lo hizo y le dijo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 16, versículo 17. Discernimiento espiritual. ¿Quién te lo ha mostrado? Mi Padre que está en el cielo. Pero es que unos versículos, no sé si son 5 o 6 versículos más allá, Jesús les empieza a contar que él va a morir en la cruz, que necesita ir a la cruz a morir. Y Pedro, el razonamiento humano, ay, de ninguna manera esto te acontezca. Que no hagas eso, que no consientas eso. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué quiere decir con esto? Hermano, necesitamos estar finos. ¿Qué nos empuja en la vida? ¿Qué hay detrás de nosotros en la vida? Porque hoy puedo estar lleno del Espíritu Santo. Salgo a la calle, le han pegado un choquetazo a mi coche y me pongo como una fiera. ¿Verdad? Hay que saber discernir, en primer lugar, para no ser de tropiezo, qué espíritu me está influyendo a mí. No estoy hablando de demonios, ¿me entendéis? Pero hay fuerzas ahí espirituales que pueden movernos a cosas que hoy puedo estar muy tocado por el Espíritu Santo y mañana vete a saber cómo estoy, ¿verdad? Aleluya. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Vamos a dejar a Jesús, por decirlo de una manera, y vamos a ir a Pedro. En Hechos de los Apóstoles capítulo 5 dice una historia que conocéis muy bien. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres,
sino a Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Porque Pedro era muy listo? ¿Porque se le habían chivado? No. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos recurrir a las armas que Dios nos ha dado espirituales, a los dones del Espíritu. Lo que pasa es que necesitamos estar conscientes de eso, de que está a nuestra disposición. Y Pedro estaba en un lugar de responsabilidad. Mirad, Ananías y Zafira no tenían ninguna obligación de entregar nada. Ya no te voy a decir la mitad, que por lo que se ve fueron a entregar la mitad más o menos. Pero no tenían la obligación de entregar nada. Era suyo. Si se lo hubieran quedado todo, no pasa nada. ¿Quieres poner algo en la ofrenda? Bien. ¿Quieres poner el diezmo? Bien. Nadie te va a obligar. ¿Dónde estuvo el pecado? En querer aparentar lo que no eran. En querer ir de espirituales y engañar. O se pensaba que se podía engañar a Dios y a sus siervos. Y no se puede jugar con las cosas de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le reveló a Pedro lo que había. Hay un detalle. Para poder captar lo que hay en alguien, tenemos que estar muy atentos a cuando abre su boca, lo que habla. Seguramente que, aunque no lo especifica con tantas letras ahí, seguramente que Ananías llegaría con la bolsa del dinero. Mira, hemos vendido nuestra heredad, mira. Al hablar, si estamos en esa dependencia del Espíritu Santo, de que nos muestre qué hay detrás, nos puede revelar muchas cosas. Cuando habla y mirando sus ojos también de la persona, te puedes ver si te está engañando. Y al hablar se puede captar, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo con mi buenas palabras te puedo decir cuánto te quiero, ojalá reviente. Te puedo decir cuánto te quiero con una sonrisa y dentro de mí estar odiándote, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al hablar, si uno se pone en esa actitud de dependencia con Dios, puedes captar qué hay detrás muchas veces. Amén. Así que Pedro captó que esta persona lo que estaban es pretendiendo engañarle a él, a la iglesia, y lo que no sabían es que estaban pretendiendo engañar al mismísimo Dios. Y el Espíritu Santo les reveló lo que había. Pedro hizo lo que Dios quería que hiciera. Porque nos parece muy duro, ¿verdad? Porque la sentencia fue, por cuanto has pretendido mentir al Espíritu Santo, vas a caer muerto. Y cayó al momento, muerto. Hay muchas veces que los que estamos en lugares de responsabilidades tenemos que tomar decisiones muy difíciles, ¿sabéis? Y no siempre son agradables. Pero si realmente queremos estar bien con Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos indique. Mirad, Pedro hizo lo que Dios quería que hiciera, por duro que parezca. Discernió y obedeció a Dios. Y no se hizo el loco. Dice, le podía haber dicho, bueno, eres un pillín, pues tenía que haber traído el doble. No se fue con chinitas. Dice, tú no tenías que haber traído nada. ¿Por qué has pretendido engañar al Espíritu Santo? Esto no es un juego, esto es una cosa seria. Y dice la palabra de Dios que cayó fulminado. Es una deshonra para Dios que engañen a sus siervos. ¿Qué te parece? Es una deshonra. Yo tengo hijos y para mí, yo quiero que mi hijo tenga muy buen corazón y si le tiene que dar el bocadillo, ahora ya no, que ya son grandes, pero cuando eran pequeños, si le tienen que dar el bocadillo a un compañero o compartirlo en el patio, en el colegio, yo me sentiré orgulloso de él. Pero que me venga todos los días diciéndome que se lo han quitado, ya no me voy a sentir tan orgulloso de mi hijo. ¿Me entiendes? ¿Alguien me entiende? Pues a Dios no le glorifica para nada que nos hagamos los locos y nos tomen por tontos. ¿Cuánta gente no viene muchas veces? Aquí parece que no tanto. Pero cuando yo estaba en Tortosa hace más de 20 años, como estábamos muy cerca de la estación del tren, cada 2 por 3 teníamos gente pidiéndonos. ¿Y qué hacía yo al principio? Claro,
Si no le doy, doy mal testimonio. Y lo bueno que es que muchas veces sabía que no era para comida o para algo así. Pero a veces es menos embarazoso decir, va, toma, aunque sea un poquito, ¿verdad? Pero ¿sabéis que una vez Dios me reprendió gravísimamente? Porque teníamos tanto desfile y a todos dando, Dios me dice una vez, a mí no me honra que tomen a mis hijos por tontos. Cuando les das el dinero y se van de aquí, se van riéndose de vosotros. Y dije, yepa, ¿qué pasa aquí? Pasa, José, que necesitas desarrollar discernimiento espiritual. Eso es lo que pasa, es lo que me dijo Jesús. Necesitamos discernir, y eso va por todos nosotros, entre un necesitado y un aprovechado. ¿Vale? Al necesitado hay que darle. Porque ¿sabéis cuál es el problema nuestro problema como humanos que somos? Cuando hemos hecho el tonto en más de una ocasión, luego viene alguien necesitado de verdad, pero ya estás tan harto de que te la peguen que al necesitado no le das. Necesitamos discernimiento espiritual. Señor, ¿es un necesitado o es un aprovechado? Y fíjate en algo que el Espíritu te revelará. Y si el Espíritu te dice, dale, entonces no le des con miseria, no le des 50 céntimos o un eurito. Haz lo que tengas que hacer. Me acuerdo, fíjate tú las cosas, me acuerdo cuando estábamos allí en Tortosa, vino en una ocasión un hombre, ya vinieron tantos, pero un hombre vino. Y yo digo, ¿qué quieres, dinero? Dice, no, yo lo que llevo 2 días sin comer, lo que quiero es, si me puedes comprar un bocadillo, te lo agradeceré eternamente. O sea, no, es que no necesité ni pedirle al Señor luz. Inmediatamente supe que era verdad. ¿Y sabéis lo que hice? Cuando acabó el culto le dije, siéntate en el culto, escucha la palabra y luego no te preocupes que tú vas a comer bien. Cuando acabó el culto me lo llevé a un restaurante que había por allí cerca de la iglesia, le dije, siéntate en la silla, le dije al camarero, sírvele el menú completo con café incluido, le pagué, porque yo me tenía que marchar a casa a comer, le pagué al camarero y hice así con el monedero todo lo que me quedaba. Y esto para que tengas para comer mañana. Pero con un gozo de saber que había hecho lo correcto tremendo. Con tantas veces como había metido la pata, aunque fuera dando un euro. Ese euro no era de provecho cuando no estaba bien dado. ¿Verdad? Y en otra ocasión vino, me estoy alargando, en otra ocasión vino uno que estaba enganchado con la droga y tenía que ir a un centro a Barcelona. Ya habían venido varios con el rollito de la droga y de irse a Barcelona para que le pagara el viaje. Y cuando me viene esta persona, fue entonces cuando el Espíritu Santo me reprendió y me dijo, a mí es una deshonra para mí que se rían de vosotros. Y le lanzo al Señor, Espíritu Santo, ¿qué hay detrás? Y me dice el Espíritu Santo, si tú estuvieras en su lugar, ¿tú qué harías? Digo, yo sin lugar a dudas, en vez de ir a pedir a nadie, me subiría en el tren. Y cuando viniera el revisor le diría, mire, tengo este problema, me voy a desintoxicarme de la droga. Si usted me hace el favor de dejarme en el tren, podré llegar a mi destino más pronto. Si usted me hace bajar, que sepa que al siguiente tren me subo y para Barcelona. Porque yo voy a desintoxicarme. Y yo estoy seguro que en ese caso el revisor te dice, tira para Barcelona. ¿Estáis conmigo? ¿Qué creéis que hice con esa persona? Pues le dije, no, chato, no, que para ir a Barcelona no necesitas dinero, necesitas subirte al tren y ser honesto y decírselo al revisor. Eso, aunque parezca una cosa humana, es discernimiento espiritual. ¿Me estáis entendiendo con estos ejemplos, verdad que sí, mis hermanos? Aleluya. Así que al aprovechado no hay que darle ni un céntimo. Y te digo una cosa, nunca tomes la decisión más fácil. Toma la decisión que te guíe el Espíritu Santo. Así vivirás con una vida llena de gozo y de victoria. Y vamos a ir acabando. El último punto es la pregunta del millón. ¿Cómo podemos nosotros tener ese discernimiento? Primero necesitamos madurar en las cosas de Dios. Necesitamos ser maduros. De todas formas, aunque lleves poco tiempo en el Señor, si tu dependencia, si tú sabes que por ti mismo no vas a acertar ni una,
pero que necesitas la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar luz cuando la necesites, ¿verdad? Lo primero de todo, necesitamos madurar e ir conociendo la voz del Espíritu Santo. En alguna medida, todo hijo de Dios tenemos o debemos tener, si nos esforzamos un poco, ese discernimiento espiritual. Pero hay algunos que Dios se lo da de una manera muy, muy clara. Que tú le ves que este tiene el don del Espíritu Santo, pero a lo bestia. Por supuesto, yo, la persona que conozco con más discernimiento del Espíritu es a Daniel del Vecchio. He conocido bastantes siervos de Dios, pero Daniel del Vecchio tenía un ojillo. Uy, me están grabando. Bueno, yo lo digo con todo respeto, además no estoy hablando mal. Estoy diciendo precisamente que no he conocido a nadie como él. Y es que es verdad que él se ponía así de medio lado, ¿sabes? Pero se quedaba con la copla, Fernando y Marga? ¿Verdad que sí? Y el hombre acertaba, y mucho. A la finca iban muchos con llamado de pastor y todo lo demás, ¿sabes? Y él le decía, ajá, muy bien, voy a ver lo que hay dentro de ti. ¿Cómo hacía para ver lo que había dentro de él? Le decía, ponte las botas y vete a sacar el estiércol de las vacas. ¡Ah, yo no! Yo he sido llamado a predicar. ¡Hala, ya puedes coger la puerta y largarte! Si no tienes corazón de siervo, no sirves para predicar. Con cosas muy sencillas, él podía ver. A mí una vez me dijo, teníamos que ir por Antequera, y me dice, coge el coche. Digo, oye, ¿por qué tengo que conducir yo? ¿Por qué no lo lleva usted, que es suyo? Dice, no, que quiero que tú conduzcas. ¿Sabéis lo que quería ver? Porque conduciendo se nos ve mucho lo que llevamos dentro. Cuando estamos relajados y demás, te hace una tontería delante. ¡Burro! No. Si no somos finos, se nos puede escapar esto. Y él lo que quería ver era qué tal era yo. Claro, quería discernir cómo era yo. Y son en esos pequeños detalles que el Señor muestra las cosas. Bien, decíamos que para poder tener discernimiento espiritual, mirad lo que dice Hebreos, capítulo 5. Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, como es lo que estamos hablando hoy, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo puedes llegar a tener un don, por decirlo de una manera, desarrollado? Primero que te lo tiene que dar Dios, porque dice la Biblia, hemos leído al principio, que cada uno repartió como él quiso, para empezar. No pretendas, si Dios no lo ha puesto en ti, no pretendas buscar petróleo donde no lo hay. Pero algo de discernimiento sí que puedes tener. Y siempre que le pidas luz a Dios, Dios te lo va a mostrar. Así que por el uso, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que para tener ese discernimiento tenemos que estar sobre todo en una muy buena comunión con Dios. No confíes en tus propias fuerzas ni en tu propia inteligencia natural, porque vas torpe, como se dice por aquí. Vas torpe. Si te piensas que lo que estoy hablando hoy es algo que funciona a través de discurrir mucho, vas torpe. Porque yo no he hablado de eso, siempre estoy hablando del Espíritu, ¿verdad? Así que debemos estar en buena comunión con Dios, sabiendo que nuestra mente humana no solo nos sirve, sino que muchas veces nos engaña. Vemos las apariencias y sacamos conclusiones. Vas mal. Hay que saber desconectar de aquí para que el Espíritu te lo pueda mostrar. Es a través del Espíritu que recibimos la revelación. Debemos percibir lo que fluye cuando abre la boca, decía antes la otra persona, ¿verdad? Nuestro espíritu captará si es sincero o si es falso, si nos dice la verdad o nos está vendiendo la moto, o si solo dice lo que le interesa y oculta la verdad. No es que el Espíritu Santo nos va a decir, y no te está diciendo esto y aquello. No, yo no estoy diciendo eso. Simplemente te está diciendo, este hombre oculta algo, esta mujer oculta algo.
y tú lo percibes. Y a veces en la misericordia de Dios, hasta Dios nos revela qué es lo que te está ocultando. Porque por el uso, como dice aquí, cuando hemos sido conscientes y somos conscientes de que es un medio que Dios nos da para ser de bendición, Dios incluso te puede revelar más. No solamente lo que está fallando, sino decirte exactamente lo que es. No todo lo que reluce, no todo lo que reluce es oro. Las apariencias engañan. Y como os he dicho ya en varias ocasiones en esta mañana, lo que vemos con nuestros ojos nos puede engañar. Y lo que oímos con nuestros oídos nos puede engañar. En Hechos 16, ya no voy a leer más. Hechos 16, 16, el último texto. Mirad, vamos al último ejemplo que pongo ya. Del apóstol Pablo, una situación que se le presenta. Hechos 16, 16. Algo que para el razonamiento humano no se entiende por qué Pablo reacciona así. Pero cuando vemos lo que hay detrás, entonces lo entenderemos. Mirad, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Paramos aquí. ¿Estaba diciendo algo que no era verdad esta muchacha? No estaba diciendo la verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Es verdad o no? Decidlo fuerte, sin miedo. Es verdad. Eran siervos del Dios Altísimo. Y, a ver, espera, ¿qué versículo estaba? Que me he perdido. Aquí. Dice, ¿quiénes os anuncian el camino de salvación? ¿Estaban anunciando el camino de salvación? Sí, pero con letra mayúscula, muy gorda, era una verdad como un templo. Pero ¿cómo sigue el texto leyendo? Y esto lo hacía por muchos días. Quiero decirte una cosa, le estaba haciendo propaganda gratis a la campaña de evangelización que llevaba Pablo y su acompañante. Estaba haciendo la propaganda gratis. Y te voy a decir más. Esa muchacha tenía un espíritu de adivinación que el pueblo lo sabía. Y si el pueblo lo sabía, era porque les había adivinado muchas veces las cosas. Así que lo que aquella muchacha decía, el pueblo lo escuchaba y decía, eso tiene que ser verdad. Así que vamos a escuchar a Pablo y a los demás. Les estaba haciendo propaganda gratis. Sin embargo, Pablo dice que, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora y bueno, se buscó un problema por hacer lo correcto. Pero Pablo no quería propaganda de alguien que venía del enemigo. El razonamiento humano que te dice, déjalo. Si la campaña en vez de durar 15 días puede durar un mes. ¿Con esta propaganda que te hace esta? No. Dice que Pablo echó fuera ese demonio. ¿Por qué? Porque no todo lo que se aparenta es lo que conviene en el reino de Dios. Hay muchas cosas que parecen correctas, pero no lo son. Así que, como Pablo discernió que la fuente no era correcta, echó fuera al demonio. Y acabo. Conclusión. Recuerda que el discernimiento espiritual es un don de Dios. No es de gente más inteligente unos que otros. Se puede ser justito y tener discernimiento. No depende de lo listo que seamos, ¿verdad? Segundo, no te debes guiar por tu razonamiento humano, sino procura que se desarrolle por el uso, como hemos leído, ese don dentro de ti. Pero recuerda una cosa, a ver si ahora te lo vas a tomar esto como un juguete, que te crees que vas a ir leyendo lo que piensa la gente. Olvídate del tema, que no va por ahí los tiros. Esto es una cosa seria, pero cuando tú lo necesites, recurre a ello, que el Espíritu Santo te lo revelará. Tercero, que no es lo mismo el don de sospecha que el de discernimiento espiritual. Porque tú sospeches de alguien, hermano,
Ten cuidado con eso. Y cuarto y por último, pídele a Dios sabiduría para ver, primero, qué espíritu es el que me mueve a mí. Acordaros que en un momento el Espíritu Santo le estaba, el Espíritu de Dios le estaba revelando a Pedro, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, bienaventurado. Y 6 versículos después le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Cuidado, que nosotros no somos mejor que Pedro. ¿Entendéis, mis hermanos? Aleluya. Fíate de quién, no de tus instintos. Fíate de Jehová. Este texto me lo sacó uno de los chicos el otro día cuando estaba compartiendo con ellos y fue muy acertado. Está en Proverbios capítulo 3 del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Tenlo presente. Pídele, Señor, te necesito, yo soy muy torpe, revélame las cosas. Reconócelo en todos tus caminos y no seas sabio en tu propia opinión. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por la libertad también para poder expresarme, Señor. Que Señor, lo hayan podido entender los hermanos que tal vez no llevan tanto tiempo en lo de la palabra. Y bendito Dios, sobre todo te damos gracias por tu presencia. Señor, eso es lo más hermoso de toda la mañana. Señor, tu visitación, Señor, mientras te adorábamos. Señor, ha sido para mí un deleite ver que la iglesia no podía quedarse callada y aunque parábamos los músicos, ellos seguían y seguían adorándote, Señor. Qué bueno has sido con nosotros en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, quédate con nosotros, que tu Espíritu siga ahí vivo como está ahora en cada uno de nuestros corazones, Padre. Que siga ahí avivado, Padre. Despídenos con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le podéis dar un aplauso fuerte al Señor? ¡Aleluya!